Hola ideadores, hoy trabajamos con una madera de palet y 3 latas grandes. ¿Queréis ver lo que hacemos con ello? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues hoy voy a trabajar con esta madera de palet. Como veis es muy grande, no me cabe ni en pantalla entera. Pero bueno, voy a poder enseñaros lo que hago sin problemas. Lo primero que he hecho ha sido lijarla muy bien. La he estado lijando, yo tengo una lijadora eléctrica, una máquina, y os recomiendo que si no tenéis una lijadora eléctrica no uséis palet, porque el palet, bueno, si comparáis las imágenes del principio con estas, es que el color no tiene nada que ver. Me ha costado bastante lijarla porque los palets tienen muchas astillitas. Y ya os digo, estaba bastante sucia, ha quedado de otro color. Aún así hay algunas zonas que están un poco deterioradas, pero yo creo que le van a dar encanto. Como os digo, si no tenéis lijadora eléctrica, os recomiendo pues que uséis un trozo de madera de otra procedencia, que sea mucho, que las venden o lo que sea. Yo lo que no tengo es sierra para cortarla, entonces la voy a usar la madera entera. Esta tiene 68 centímetros, pero si tenéis otro trozo más pequeño os puede servir también. Ya que es tan grande, pues bueno, la voy a usar entera, la decoraré y a mí no me importa que sea tan grande, pero lo que os digo, si queréis la podéis cortar. Y ahora que la tengo ya lijada, me veis con los guantes porque lo que voy a hacer va a ser teñir la madera. Esta madera ahora mismo todavía conserva en estas zonas de aquí un poco de suciedad y quiero igualar un poco el tono. Y ya sabéis que a mí me gustan mucho las maderas oscuras, así que la voy a teñir con este tinte de color roble francés. La teñiré entera y luego me tocará volver a lijarla, otra vez todo lleno de polvo. Porque ya sabéis que con el tinte, como tiene mucho agua, pues a veces salen otra vez estas astillitas que tiene la madera. Pero en este caso sí que tenía que lijarla antes de colocar el tinte, porque ha sido mucho lo que he lijado. También al aplicar el tinte se van a ver más las imperfecciones de la madera, pero yo creo que este punto rústico le va a venir bien a este trabajo. La teñiré por los dos lados. Como os digo, el tinte del color que queráis. Si no tenéis tinte podéis hacer una aguada con pintura acrílica diluyéndola con agua y os serviría también. Y si no os gusta este color tan oscuro, pues podéis colocar el color que queráis o incluso dejarla al natural. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Bueno, y aquí estoy con mis latas. Voy a usar 3, también podría usar 4 porque mi madera es muy grande. Y bueno, os voy a desvelar ya lo que voy a hacer con ellas. Quiero hacer un sitio para poner mis plantas colgadas de la pared. No llega a ser un jardín vertical, pero yo tengo que tener las plantas en alto porque si no me las come Dumbo y ya me he quedado sin sitios en las mesas que tengo en la terraza. Entonces quiero colocarlas colgadas de la pared. Y estos van a ser los portatiestos. Entonces, estas que tienen esta tapa así, en realidad igual las podríamos usar así, colgarlas de la tapa. Pero yo les voy a quitar el plástico y voy a usar solamente la tapa. Si ya vienen sin esta tapa, pues ya más fácil. Seguro que habría alguien que haría algo estupendo con esta parte, pero yo de momento no la quiero conservar. También os digo, voy a hacer exactamente lo mismo con las 3 latas, así que os lo voy a enseñar con una y bueno, con las otras 2 va a ser igual. Ya está, fuera. Y ahora voy a quitar esto de aquí para poder luego meter bien la lata. Mirad, creía que estaba bien seca y todavía tiene agua, así que ahora mismo luego se va a ir a la
al fregadero, al escurridor. Bueno, con un abrelatas de estos le voy a quitar todo este reborde interior. Vale. Y así además se me va a salir el agua y secar mucho mejor. Pues nada, esto lo voy a hacer con las 3 latas. Y cuando esté seca lo que voy a hacer también va a ser lijar la superficie de la lata para que coja mejor los siguientes pasos. Bueno, ya está seca, como os digo, le he lijado un poco la superficie con una lija de grano fino. Y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar una imprimación. Una imprimación que sea o bien todoterreno o bien específica para metales. Y la aplicaré por dentro y por fuera. La voy a aplicar también por dentro porque mi idea es que esto sirva de recipiente para tener luego aquí dentro la maceta. Y entonces el agua que sobre de la maceta caerá aquí. De manera que es importante protegerla por dentro también para que no se oxide. Así que nada, vamos a aplicar un par de capas de imprimación tanto por dentro como por fuera. Bueno, aquí tengo mis botes, tengo el otro por ahí, pero ya no tengo más manos. Les he dado, como os digo, 2 capas de imprimación para que estén bien protegidos y luego por encima, por fuera, por esta parte de aquí, le he dado también una capa de pintura blanca porque quiero una base bien blanca para hacer ahora decoupage. Me voy a quedar con uno de ellos, pero ya os digo que haré lo mismo en los 3. Como va a ser para poner plantas, voy a hacer decoupage en cada uno de ellos con una de estas bonitas servilletas. Entonces, uno más azul, otro más morado rosa y otro rojo. Voy a comenzar con este, pero el proceso será igual en los 3. Entonces, para recortar mi motivo voy a utilizar un pincel humedecido en agua o directamente un pincel de estos que tienen agua y humedeceré mi servilleta para rasgar. Al rasgar conseguimos que el borde tenga como una pelusita que va a hacer que luego se integre mejor el motivo en nuestro fondo. Nos quedamos con la capa de servilleta que tiene el dibujo, que ya sabéis que las servilletas de decoupage suelen tener 3 capas, una con el dibujo y 2 sin él. Y la colocaremos aquí, en la que luego será nuestra parte frontal. Para eso vamos a necesitar un medium de decoupage y necesitaremos también un pincel de cerdas suaves y un plástico, film transparente o incluso bolsa transparente para luego quitar apretar por encima y quitar las posibles arrugas que nos puedan quedar. Entonces, con nuestro pincel de cerdas suaves vamos a aplicar una capa fina, bien extendida, de medium para decoupage por toda nuestra... Bueno, en este caso voy a hacer primero la mitad de la superficie que va a cubrir mi servilleta y luego haré la otra mitad. Ahora colocamos nuestro plástico y con unos restos de servilleta o algo por el estilo apretamos ligeramente desde el centro hacia el borde para retirar las arruguitas y que quede bien metido por las hendiduras que tiene este bote. También así le quitamos los puntitos típicos de la servilleta.
Con una lija de grano fino o una lima de uñas vamos a lijar el borde, lo que sobra de la servilleta, y ahora volvemos a aplicar encima una capa más abundante, esta vez de medium para decoupage, también desde el centro hacia afuera, y así protegemos y acabamos de pegar bien. Lo mismo lo vamos a hacer con las otras dos latas y los otros dos motivos de servilleta que os he enseñado. Y aquí me veis por fin con las tres latas juntas. Así es como quedan. Les he puesto solo por delante porque por detrás luego no se van a ver. Pero mirad qué bonitas con nuestras flores. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pintar la parte de dentro y la base. Y también le pintaré el bordecito de abajo de la lata y el de arriba. Entonces voy a pintar con este color azul horizonte, voy a pintar el azul, con este color aquí, nostalgia, voy a pintar el morado, y con este color rojo, que creo que es un rojo normal, voy a pintar el rojo. Así que nada, lo pintaré con pincel y no sé si tendré que dar una o dos capas, pues las que me hagan falta. Ya tengo los botes pintados tanto por dentro como por fuera, y les voy a dar un último toque para integrar un poco los tres, y es que aquí tengo preparados los tres colores muy diluidos con agua, y le voy a hacer a los tres botes unas salpicaduras con los tres colores. Entonces voy a coger un pincel, bueno, proteged bien toda la mesa como os digo siempre. Entonces voy a coger un pincel en abanico y les voy a ir salpicando. Bueno, no sé si se ve, pero simplemente es mojar el pincel y darle así golpecitos al pincel. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Y nada, ya una vez esto se haya secado, que se secará enseguida, lo podemos barnizar. Como va a estar en contacto con agua, sobre todo por dentro, le voy a dar varias capas de barniz. Le daré por lo menos 3 o 4 capas. Ya sabéis, damos la capa, dejamos secar y luego aplicamos otra capa. Yo voy a utilizar un barniz satinado para esta zona, pero podéis utilizar el barniz que queráis. Y nada, luego volvemos. Vamos a volver con nuestra madera. Madre mía, qué suave está, si la notaráis. Y le vamos a dar un poquito de luz. Le vamos a decorar los extremos con este stencil de flores. Fijamos nuestro stencil y ahora con un pincel de estarcil lo vamos a hacer en blanco para darle luz. Descargamos el pincel y cuando está descargado nos venimos y haciendo circulitos. Esto parecía que estaba más descargado de lo que realmente estaba, pero bueno, haciendo circulitos vamos a marcar todo nuestro dibujo.
Vamos a limpiar nuestro stencil. Y para hacerlo en el otro extremo de la tabla, le daremos la vuelta. Así quedará simétrico. Bueno, y así queda nuestra tabla. Ahora la barnizaremos y para darle un toque rústico yo la voy a barnizar con barniz mate. Esto se secará enseguida y ya la podré barnizar. Y luego seguimos. Pues ya está barnizada mi madera. Mirad qué chula está quedando. Y ya nos queda muy poquito, solo montarlo. Entonces primero por la parte de detrás, por arriba, le tenemos que poner para colgarlo en la pared. En este caso sí que recomiendo que uséis unos accesorios en condiciones. No pongáis, que a veces yo pongo las anillas de las latas, porque cuando tenga, sobre todo cuando reguemos las plantas, esto va a coger peso. Entonces necesitamos que esté bien sujeto a la pared. Así que lo que voy a hacer va a ser medir, pues por ejemplo, a 10 centímetros del extremo. Y luego, para que esté a la misma altura, pues lo vamos a poner a ver, aquí está mi marca. Pues sí, a 2 centímetros de arriba, ¿vale? Aquí vamos a poner el primero. Vamos a marcarlo con un punzón. Y ahora unos tornillos. Coger unos tornillos que sean lo suficientemente largos como para quedar bien anclados, pero que no atraviesen la madera. Como esta madera es lo suficientemente blanda, no hace falta que haga agujeros con el taladro antes de meter los tornillos. Vamos a poner otro en el otro lado a la misma distancia. Y ahora ya nos venimos a la parte de delante. A ver, que de apretar se me ha quedado. Y aquí en la parte de delante lo que voy a hacer va a ser colocar mis latas aquí. 1, 2 y 3. Entonces, vamos a ver. Vamos a medir primero el centro de nuestra madera. En este caso tiene 68,6, así que la mitad son 34,3. Aquí. Luego la mitad de 34, o sea, realmente de aquí lo podría colocar a la distancia que quisiera. Y pues por ejemplo a 20 centímetros. De 34,3 son 14,3. Y para el otro lado son 54,3. Vale. Y ahora voy a medir pues hacia arriba, para que estén todos igual. Y voy a medir para que el tiesto llegue hasta aquí, hasta los 5 centímetros. Por ejemplo, el rojo va a ir a un lado. Entonces lo ponemos así derecho, cogemos el punzón, tiene que llegar hasta ahí. Pues cogemos el punzón y marcamos un agujero a la altura que veamos que luego quede ahí. Y de hecho lo voy a marcar con, o sea, le voy a poner 2 tornillos. Así que voy a marcar 2 agujeros. Lo hago encima de la madera y así ya me queda marcado también abajo. Ahora tengo que agrandar un poco este agujero. Y nada, solo me queda
colocarlo ahí. Vamos a ver cómo lo hago porque va a ser un poco difícil para que entre el destornillador. Tengo otros más pequeñitos, a ver si con estos. Y también con tornillos que sean fuertes, pero que no me atraviesen de lado a lado la madera. Bueno, cuesta un poco porque... Pero bueno, si por ejemplo tuvierais un destornillador de estos que van en L y que son encima eléctricos, pues no os costaría nada. Voy a seguir peleándome con ello para que esto quede bien fijo, pero ya veis cómo se hace. Y luego pintaré de rojo las cabezas de los tornillos para disimularlas. Y en los otros botes lo haré exactamente igual. Bueno, y así ha quedado al final el macetero. Yo le he dado un barniz normal porque lo tengo en la terraza, que mi terraza está cubierta, o sea, está cerrada. Pero vosotros, si lo vais a poner en la calle, darle un barniz para exteriores. Y nada, ahora a buscar plantitas para poner dentro, porque lo malo es que, como os digo, esta terraza es interior y todas las plantas bonitas que veo ahora en las floristerías son de exterior. Pero bueno, ya lo llenaré y os pondré alguna fotito de cómo queda. Por lo pronto, aquí lo tenéis. Yo estoy encantada con él, tengo unas ganas tremendas de llenarlo. Y nada, aquí con el cartel de Dumbo, porque está en su casa. Aquí abajo es donde él vive. Ahora está dentro de su casita, no quiere saludar. Saluda, Dumbo. No saluda. Pero bueno, nos vemos pronto.